Ya, hola chiquillos, en este video vamos a presentarles otra de las biomoléculas con importancia biológica que son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Bueno, los ácidos nucleicos, al ser una biomolécula, también tiene al carbono como elemento principal que conforma la cadena carbonada. ¿Ya? Los compuestos centrales de los ácidos nucleicos son CHOMP: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Recuerden que tanto los carbohidratos como los lípidos eran solamente CHO. Entonces ahora le agregamos nitrógeno y fósforo al ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son polímeros que por tanto están compuestos de varios monómeros unidos uno al lado del otro. Y estos monómeros se les llama nucleótidos. Entonces, muchos nucleótidos unidos van a formar un ácido nucleico. ¿Y cuál es la función de los ácidos nucleicos dentro de la célula? Principalmente almacenar y transmitir la información genética. O sea, estos famosos ADN y ARN son ejemplos de ácidos nucleicos. ¿Ya? Bueno, hablemos de sus monómeros, de los nucleótidos. Estos están formados principalmente por un azúcar central, que es una pentosa, que está unida a una base nitrogenada por un lado y a un grupo fosfato por el otro. Esta estructura básica del nucleótido ustedes la tienen que saber de memoria. Insisto, repito, el nucleótido está conformado por una pentosa, o sea, por un azúcar de 5 carbonos, que está unida por un lado a un grupo fosfato y por el otro lado a una base nitrogenada, ¿ya? Que son anillos de nitrógeno, como dice su nombre. Bueno, dependiendo si el azúcar que de la pentosa tienen distintos nombres. ¿Por qué? Porque si la pentosa es ribosa, a ese nucleótido se le va a llamar ribonucleótido. Y si el azúcar central es una desoxirribosa, a ese nucleótido se le va a llamar desoxirribonucleótido. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre una pentosa ribosa y una pentosa desoxirribosa? Esto, el carbono, en la presencia del carbono 2. Miren acá. Si en el carbono 2 hay un OH, significa que estamos en presencia de una ribosa, de una pentosa ribosa. Pero si en este carbono 2 hay un H nomás, o sea, no hay un oxígeno, si aquí hubiera solamente un H, eso sería una desoxirribosa. Y el nombre lo dice, desoxirribosa, sin oxígeno. Y entonces, esto es más datos freak en todo caso, pero es para que sepan la diferencia. Una desoxirribosa es una pentosa que no tiene un oxígeno en el carbono 2. Este mono lo tiene, sí lo tiene. Por lo tanto es una ribosa. Y por ende el nucleótido completo será un ribonucleótido. Ya para que tengan en consideración esa diferencia. Entonces, ya vimos la diferencia que podía existir en el azúcar. El fosfato siempre es el mismo en este lado. Otra cosa que puede variar en un nucleótido es la base nitrogenada, este lado. ¿Ya? Y existen 5 bases nitrogenadas distintas: la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo. Ya estos los podemos subdividir, clasificar en pirimidinas y en purinas. Y fíjense la diferencia. Las pirimidinas, las de arriba, tienen solamente un anillo. Miren, un anillo de nitrógeno, un anillo, un anillo. Y las purinas tienen ¿cuánto? Uno, dos. Dos anillos. ¿Esto se lo tienen que saber en la PSU? Sí. Y tienen que saber también que la adenina y la guanina son purinas y que la citosina, la timina y el uracilo son pirimidinas. Una forma clásica para una mnemotecnia, una habilidad para recordar esto muy famosa, es el agua purita. ¿Ya? ¿Qué es esa cuestión? Agua purita significa que la adenina de agua y la agua
son purinas. Agua purita. Agua purita. Entonces, adenina y guanina son purinas y todas las demás son pirimidinas. ¿Ya? Es muy sencillo. A mí me sirvió por lo menos. ¿Ya? Y estas bases nitrogenadas van a conformar luego las cadenas de ADN y las cadenas de ARN. Entonces, por ejemplo, un dato. El uracilo es una base nitrogenada que solamente se encuentra en el ARN, en el ácido ribonucleico. El ADN no tiene uracilo, por ejemplo. Esa es una de las cosas que les puedo comentar. Otra cosa también es que en el ADN, pero lo vamos a ver después, la citosina se une con la guanina y la adenina se une con la timina. Ya esas son cosas que vamos a explayarnos después o en otro video. ¿Existen otros tipos de nucleótidos? Sí, por ejemplo el ATP. Miren, el ATP es la moneda de energía, es la fuente, no la fuente, es la energía de la célula. Nosotros les contamos en el otro video que la glucosa era la fuente de energía primaria, inmediata, y es porque esa glucosa va a pasar por una serie de procesos que va a permitir que la célula produzca energía. Y esa energía es una molécula, ATP. Y esta es la ATP, se las presento. Es una pentosa, un azúcar, recuerden que es un nucleótido, unido a una, en este caso una purina, porque tiene dos anillos, y unida a 3 grupos fosfato, ¿ya? No a uno, a 3. Entonces aquí dice, el ATP está formado por una base nitrogenada, que es una adenina, purina, una pentosa y 3 grupos fosfato. Y ATP tiene como función ser la moneda de intercambio energético de la célula, es la energía. ¿Quién produce energía a nivel celular? Las mitocondrias. Mitocondrias producen ATP. ¿Y qué significa ATP? Adenosin trifosfato. Adenosin por adenina y trifosfato porque tiene 3 grupos fosfato. Y es en los enlaces, miren cómo estoy moviendo acá, y es en los enlaces de los fosfatos en donde está concentrada la energía. Tienen que recordar ustedes que la energía se guarda en los enlaces. Entonces, si yo rompo estos enlaces, voy a liberar energía. Por eso el ATP es una molécula, una moneda energética tan importante. Y recuerden, es un nucleótido. No solo el ADN y el ARN son ejemplos de ácido nucleico, ¿ya? El ATP es un tipo de nucleótido especial modificado. Existen más todavía. Estos son otros nucleótidos de relevancia biológica. El AMP cíclico, el acetil-CoA, el NADH, el NADPH y el FAD. Guárdenlo en alguna parte de su memoria estos nombres, ya asocien esa nomenclatura a nucleótidos, pero no vamos a ir más allá ahora. Solamente quiero que sepan que estos son nucleótidos que tienen como función común actuar como coenzimas, o sea, ayudan a las enzimas a que catalicen reacciones químicas. Dicho de otro modo, todos estos nucleótidos son centrales a la hora de que ocurran ciertas reacciones químicas importantes de la célula. Por ejemplo, el NADPH y el FAD van a ser coenzimas muy importantes en el proceso que se denomina respiración celular, en donde la célula, específicamente la mayor cantidad de la pega se la lleva a la mitocondria, produce ATP. ¿Ya? Pero tengan presente entonces que los nucleótidos, además de formar parte de la estructura del ADN y del ARN para guardar y transmitir información genética, también tiene otras funciones, como participar en reacciones químicas o como ser energía. ¿Ya? Porque suelen quedarse siempre solamente con el dato primero de la información genética y no están así. Y ahí están los monitos del NAD y el NADPH, que insisto son coenzimas importantes en la respiración celular. Bueno, los monómeros de nucleótidos se tienen que unir, tienen que formar enlaces para formar el polímero de ácido nucleico. ¿Y cómo se llama ese enlace? Ese enlace se llama enlace fosfodiéster. ¿Cómo se llama en el caso de los carbohidratos? Enlace glucosídico. Ahora tiene otro nombre, enlace fosfodiéster. Y este también se forma a través de deshidratación y se puede romper a través de una hidrólisis, ¿ya? Y el enlace fosfodiéster se forma entre, miren acá, entre la pentosa
de un nucleótido y el fosfato de otro nucleótido. Ahí está el enlace fosfodiéster. Entre el fosfato de un nucleótido y la pentosa del otro. Y comienzan a formar cadenas. Comienzan a formar cadenas de relevancia biológica. Ya lo había parado porque tuve un percance. Entonces, aquí tenemos la estructura de un polímero de ácido nucleico que está formado a través de las uniones que se llaman fosfodiéster, formado entre la pentosa de un nucleótido y el grupo fosfato de otro. Y empiezan a formar cadenas que tienen por convención un extremo 3' y un extremo 5'. Esto va a ser importante para aprender replicación del ADN, pero eso es biología electiva. Lo que nosotros tenemos que saber es que existe esta convención, que hay una punta, un extremo 5' y un extremo 3'. Y el extremo 5' es donde queda el fosfato libre, miren acá, 5', fosfato libre, y el extremo 3' es donde queda la pentosa libre. Ya, eso es lo único que tienen que reconocer ahora. Y tenemos que saber entonces que los ejemplos clásicos de polímeros de ácido nucleico son el ADN y el ARN. Miren qué bonito, ahí está el ADN, que son dos cadenas de nucleótidos unidos, son dos cadenas de ácido nucleico que forman una doble hélice porque se van a unir estas dos cadenas aquí. Cadena 1, cadena 2, se van a unir a través de qué molécula, se lo había adelantado, a través de las bases nitrogenadas. Y les dije, la timina se une con la adenina y la citosina se une con la guanina. ¿Cómo? A través de puentes de hidrógeno. Y recordemos que si vieron el video del agua, los puentes de hidrógeno son débiles, pero si hay varios, se forma una estructura fuerte, ¿ya? La timina y la adenina, miren acá, se juntan a través de dos puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina se unen a través de tres puentes de hidrógeno. Eso se lo pueden preguntar en la PSU. Y el ADN, aparte de ser una doble hélice y que es complementaria a nivel de las uniones de las bases nitrogenadas, también es una estructura antiparalela. ¿En qué sentido es antiparalela? En que miren, esta cadena tiene un extremo 5' arriba y el 3' abajo, y la otra al revés, tiene el 3' arriba y el 5' abajo. Eso lo vamos a dejar hasta ahí nomás. En la implicancia biológica, biología electiva. Ya, pero tienen que saber que son antiparalelas por ese sentido, porque los extremos están dados vuelta, ¿ya? Y se unen por bases nitrogenadas. El ADN posee estas bases y insisto que es importante que sepan la cantidad. Se los pueden preguntar en la PSU, les pueden poner monito y solamente ponerle las bases nitrogenadas unidas por puente de hidrógeno y decirle si esta es una adenina y timina o citosina y guanina. Y eso es por la cantidad de puentes de hidrógeno, ¿ya? Tienen que tenerlo en consideración. Y el ARN, ya otro corte porque en verdad, la verdad es que me llamó mi mamá porque venía al supermercado y le tuve que ayudar a traer las bolsas y estoy enojado porque tuve que parar el video, pero no lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Eso. Bueno, habíamos visto entonces el ADN como una estructura de doble hélice antiparalela, complementaria y unida a través de puentes de hidrógeno que se formaban en las bases nitrogenadas. Y aquí está. Y habíamos comentado que no es casual, ni es algo que deben olvidar, la cantidad de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Y el otro ejemplo clásico de ácido nucleico es el ARN, ácido ribonucleico, que dice, como bien dice aquí, es un polímero compuesto por ribonucleótidos. Significa que la pentosa que tienen es ribosa, ¿ya? Y como sale aquí, es monocatenario, o sea, no son dos cadenas unidas a través de base nitrogenada, es una cadena, mono de una. ¿Ya? Aún así se puede plegar en distintas formas, ¿ya? Y tiene como función principal participar en la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque el ADN, cuando quiere expresar la información para crear una proteína, no va a salir del núcleo. Ya el ADN es súper pajero, súper cómodo, se cree el líder jefe, entonces manda a un cartero, que es el ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que el ARN tiene como función participar en la síntesis de proteínas. Pero el ARN mensajero, que es, como les comenté, esa copia del ADN,
no es el único tipo de ARN. También existe ARN de transferencia y existe ARN ribosomal. El ARN ribosomal lo vimos en un video de organelos y sabemos que es la base constitutiva de los ribosomas. Dicho de otro modo, el ARN ribosomal forma parte de la estructura de los ribosomas. Los ribosomas están hechos de ARN ribosomal. Y el otro tipo que no habíamos comentado de ARN que existe es el ARN de transferencia, que tiene como función movilizar aminoácidos. Eso significa aminoácido, no es un error. El ARN de transferencia moviliza aminoácidos hacia el ribosoma para que se comience a crear y alargar la cadena peptídica, la proteína, ¿ya? Porque vamos a ver en el otro video que las proteínas están hechas de aminoácidos. Y aquí hay, ahí hay un ejemplo 3D de ARN. Este ARN suele ser transcripcional. Ya el ARN transcripcional tiene como esta forma, como de... Antes se decía forma de trébol, yo no le veo lo trébol. Un alumno hace poco me dijo que parecía como Sudamérica, full latinoamericano, ¿ya? Igual sí, parece Sudamérica. Bueno, pero ese es un tipo de ARN. Y si se dan cuenta es monocatenario, pero que en algunos segmentos, por cercanía, empiezan a formar igual bases, o sea, se empiezan a unir las bases hidrogenadas a través de puentes de hidrógeno. Y eso, chicos, en relación a los ácidos nucleicos.